Bueno, amigos, no queríais un vídeo, pues aquí tenéis un vídeo. Mirad, en este caso vamos a contestar a Valentín Tello Tirado. Valentín Tello Tirado, que me pregunta: hola Juan, soy novato. ¿Qué es un pájaro F? ¿Qué es un pájaro F? Calla, ¿qué es un pájaro F? Pues mira, a un pájaro F se le llama aquel pájaro que viene del cruce de un ave silvestre con un canario doméstico. Por ejemplo, jilguero por canaria, es un pájaro silvestre con un canario doméstico. Pardillo con canaria, verdecillo con canaria, cardenalito de Venezuela con canaria, pardillo con canaria, lúgano con canaria, pájaro silvestre con pájaro doméstico. Lo que nos saca, que le llamamos, por ejemplo, sacamos un mixto de jilguero con canaria, le decimos: tengo un mixto de jilguero o un híbrido de jilguero. Pues eso es un F1, un F1 de jilguero. Más cosas, un F1 de jilguero. Luego, por ejemplo, un F1 de jilguero, siempre, como digo yo, silvestre con canario o pardillo, cualquier ave de los que podemos utilizar para hacer mixto, híbrido en este caso. Un F2, ese sería un F1, siempre, primera generación, un F1. Echamos el jilguero, por ejemplo, con la canaria, lo que nos da es un F1, un F1. Un F2 es un híbrido de segunda generación, pues nacido de dos F1. Entonces, por ejemplo, jilguero con canaria y verdecillo con canaria son dos F1. Pues juntamos los dos F1 y tenemos un F2. Ahora, un F3, o un híbrido de tercera generación, nacido de juntar dos F2. Eso ya es más complicado, ¿sabéis? Juntamos dos F2, pues ya salió un F3 y así. Dos F2, un F3. Lo que tenéis que tener en cuenta que el primer cruce, la primera generación, es F1. F2 si juntamos dos F1, F3 si juntamos dos F2. Vale. Ahora por ejemplo, la R, letra R. Eso serían los F. Y ahora los R. Pues los R, como dice la palabra R, significa retrocesos. Si ahora cogemos, siempre tenéis que tener en cuenta que depende, porque hay pájaros que no son fértiles. Hay pájaros que no son fértiles, híbridos que no son fértiles, y no podemos continuar con... El de jilguero mismo no es fértil. Pero vamos a poner el ejemplo de verdecillo con canaria. Sería un F1, ¿no? Un F1. Pues un F1, si lo juntamos con la madre o lo juntamos con el padre, saldría un R1. La palabra R te lo dice, retroceso. Volvemos atrás. Siempre que saquemos un híbrido, sería un F1, y luego cuando lo echamos con la madre, con uno de los progenitores, sea cual sea la madre, la canaria, o sea el padre, por ejemplo, el verdecillo. En el momento que volvemos atrás con ese mixto, con ese F1, con uno de los progenitores, ya lo que nos da es un R1. Es un R1. Ya sabéis, por ejemplo, F1 por F1, F2. F2 por F2, un F3. F3 por F3, un F4. Que ya F4 ya se daría por la mutación por más o menos fijada. Los R es eso, lo que yo te digo, siempre es retroceso, volvemos hacia atrás. Podemos volver hacia el canario, si lo echamos por ejemplo con la madre, o podemos volver hacia el verdecillo, si lo echamos con el padre. Os he puesto ese ejemplo porque en el caso de jilguero, por ejemplo, los mixtos que nos dan, los mixtos, los F1, en este caso, no son fértiles, ni los machos ni la hembra. Entonces, ni podemos volver al retroceso de la madre ni del padre. No podemos sacar un mixto de jilguero, un R1 de jilguero. Un R1 de jilguero no podemos sacar. Un F1 sí, porque es primera generación, canario con silvestre. Más cosas. Luego ese R1 que hemos sacado, un R1, que lo hemos echado de un F1 con el F1 lo hemos echado con alguno de los progenitores, hemos echado el F1 con alguno de los progenitores, entonces un R1.
Luego, ese R1 lo echamos con otra vez con uno de los progenitores, con el canario, un R2. Luego el R2 lo juntamos otra vez con el canario, tenemos un R3. Y así. Muy sencillo, pero bueno. Lo que yo os digo, quedaros con los F, que es lo más sencillo. Primer cruce de F, lo repito. Por ejemplo, pardillo con canaria, F1. Si luego echamos 2 F1, ya sabes que sacamos F2. Si echamos 2 F2, sacamos F3. Si echamos 2 F3, sacamos 2 F4. Y la R, retroceso. Retroceso. En el momento que ese F1 que hemos sacado, primer mito de primera generación, lo echamos con la madre con el padre, R1. R1. Retrocedemos hacia pardillo, hacia canario, hacia verdecillo, hacia lo que queramos. Y siempre teniendo en cuenta que hay mixtos F1 que no son fértiles o tienen poca fertilidad. Algunos tienen poca fertilidad y algunos no tienen ninguna fertilidad, como en el caso del jilguero. En los retrocesos, ya sabéis que siempre se hacen para fijar una mutación al canario, para pasar una mutación al canario. Entonces, echamos una mutación de lúgano con un canario y queremos fijar esa mutación al canario, ese F1 que nos saca, hacemos el retroceso. Hacemos el retroceso con el lúgano o con el canario, en este caso con el canario, varios cruces, y entonces nos vamos a pasar la mutación, esa mutación que tiene ese lúgano supuestamente, se la pasamos al canario. Para eso se hacen los retrocesos, los R. Bueno, ya está, no tengo más nada que contaros. Yo creo que un poquillo complicado de entender, pero vosotros quedaros con eso, con los F. Es muy sencillo. Otra cosa que se me olvidaba. En el caso del canario, caso de canario silvestre, porque desde yo cojo canario silvestre de las Canarias y lo echo con un timbrado y es un F1 también, no un F1. ¿Por qué? Os lo voy a explicar yo. Canario silvestre, su nombre científico es Serinus canaria. Canario silvestre, Serinus canaria. Canario doméstico, Serinus canaria. Los dos son Serinus canaria, Serinus canaria. ¿Qué pasa? No se consideran especies diferentes, como en el caso del jilguero, del verdecillo, del pardillo, del cabecita del negra, del lúgano. El caso del canario silvestre y el canario doméstico, sea cual sea, el canario doméstico, no se considera un cruce, como si no se considera un cruce de primera generación de ninguna, no se considera F. Le llamamos F para saber que es el primer cruce, F1, F2, segundo cruce, F3, tercer cruce, así sucesivamente. Pues le podríamos llamar H, o J, o K, o L. Simplemente, el que os caiga que os diga, que tengo un R o un F, o un R de timbrado. No, eso no existe. Canario silvestre, Serinus canaria. Canario doméstico, Serinus canaria. No se considera cruce. Ambos son canarios, uno salvaje, otro adaptado a la cautividad, pero no se considera cruce. Entonces ni son R ni son F. ¿Entendéis? Le llamamos así, para saber que el primer cruce, segundo cruce, tercer cruce, a la hora de trabajar con ellos. Y ya está. Algo así más importante, pues... que me acuerdo ahora mismo, no. Todos los R o todos los F, cuarta generación, pues ya se considera una gama pura, ¿no? Ya está muy pulido en cuarta generación, pues vayamos a trabajar hacia el canario, no vayamos a trabajar hacia cualquier especie silvestre, ya se considera una mutación de un color o de una forma, ya se considera fijada. Bueno amigos, pues ya sabéis, si lo que tenéis, sea un F, sea un R, cómo podéis trabajarlo. Pero yo sé que vosotros, pues ni de los F1 no vaya a pasar, que es el primer cruce que siempre solemos hacer, que se suele hacer, el de jilguero con la canaria, de pardillo, de verdecillo, de lúgano, como digo, cabecita negra, canario de Mozambique, castor de África, camachuelo, eso es. Más o menos eso. Ya sabéis que los F son eso, y los R, pues retroceso. Cuando volvemos con R, cuando volvemos con alguno de los progenitores,
a volver el hijo, a echárselo a cualquiera de ellos, de los progenitores, bien sea macho, bien sea la hembra. Bien queramos trabajar el canario, bien que queramos trabajar algún pájaro silvestre. Pájaro silvestre, pájaro como sea. Pero siempre, así más o menos lo tengo yo entendido. Yo no estoy en esto muy puesto, lo estoy diciendo aquí de cabeza y creo que más o menos eso. Tampoco creo que vosotros vayáis a coger ahora 2F1 y vayáis a sacar F2 o 2F3 y vayáis a sacar F4 o en el caso de los R, un R1 lo juntamos otra vez con el canario y sacamos R2, si juntamos un R2 con el canario y sacamos R3, eso ya más complicado. Lo que más se da hoy, y vosotros lo estaréis haciendo y habéis hecho, es los F1, que es el primer cruce, siempre primera generación de cruzar una especie silvestre con una especie doméstica. Ahora, ¿para qué me voy a enrollar más si siempre digo lo mismo? Venga, hasta luego, si eso se trata de entretenernos, ya está. Venga, un saludo.